El esperado momento que muchos fanáticos soñaban presenciar finalmente ocurrió, y no fue en un set de grabación ni en un evento público organizado, sino en la íntimo UOO. Mahasin y Seng Torun decidieron compartir un baile que dejó sin aliento a todos los asistentes, y minutos después, encendió las redes sociales de una manera que nadie podía anticipar. La música comenzó a sonar, el ambiente se cargó de una energía especial, y cuando ambos se tomaron de la mano, la atención de cada persona en el salón se centró en ellos. El baile no solo fue un gesto lleno de complicidad, sino una demostración clara de conexión que traspasó la pista para hacerse viral en cuestión de horas. No importaba si alguien los conocía personalmente, o solo los seguía a través de la pantalla. Todos coincidieron en que había magia en esos pasos. Esa magia fue la que convirtió un simple baile en un fenómeno digital imparable. La reacción de los invitados fue inmediata, y lo más sorprendente fue la naturalidad con la que ambos se movieron al compás de la música. No hubo ensayos previos ni coreografías planeadas. Simplemente surgió un momento espontáneo que terminó marcando la velada. Las miradas cómplices, las sonrisas discretas y la armonía de sus movimientos transformaron un instante privado en un espectáculo inolvidable. Muchos sacaron sus teléfonos para grabar la escena, y en cuestión de segundos las imágenes ya circulaban en diferentes plataformas. El baile no solo se volvió tendencia, sino que abrió un debate entre seguidores y curiosos sobre la química evidente entre ambos. Para muchos, no fue solo un baile, sino una declaración silenciosa que decía mucho más de lo que ellos mismos expresaron con palabras. Cuando los videos llegaron a internet, la ola de comentarios fue abrumadora, y se multiplicó a una velocidad que ni los más optimistas esperaban. Cientos de miles de usuarios comenzaron a compartir los fragmentos en sus historias, cuentas de fans y páginas dedicadas al mundo del espectáculo. Cada detalle fue analizado, la manera en la que Seng sostuvo a Mahasin, cómo ella apoyó su mirada en él, y la sincronía que lograron sin esfuerzo aparente. La música dejó de ser un simple acompañamiento, y se convirtió en el telón de fondo de una escena que parecía sacada de una película romántica. El impacto emocional de ese instante fue tan grande que incluso quienes no seguían sus carreras comenzaron a hablar de ellos. En pocos días, el baile pasó de ser un recuerdo familiar a un fenómeno cultural que cruzó fronteras. El público, acostumbrado a verlos en la pantalla, quedó fascinado al observar una interacción tan auténtica fuera de un set de grabación. Esa naturalidad fue lo que potenció la viralidad, porque no parecía un montaje ni un espectáculo preparado para las cámaras. Era la celebración de un primo, una ocasión íntima en la que, sin proponérselo, ofrecieron un momento que quedó grabado en la memoria colectiva. Los usuarios comenzaron a crear montajes con diferentes canciones sobre el video original, cada uno buscando resaltar la conexión entre ellos. Los comentarios se llenaron de frases como parecen hechos el uno para el otro, o su química es innegable. La escena, repetida millones de veces, se convirtió en un símbolo del poder que tienen los momentos espontáneos. No tardaron en surgir teorías sobre lo que realmente había detrás de ese baile que se robó todas las miradas. Algunos insistieron en que se trataba de un gesto amistoso propio, de una celebración familiar, mientras que otros aseguraron que había mucho más que amistad reflejado en cada movimiento. Lo cierto es que el baile se convirtió en un tema de conversación inevitable en programas de espectáculos, foros de internet y hasta en noticieros internacionales. Los expertos en lenguaje corporal comenzaron a analizar los gestos y la forma en que se miraban. Según ellos, había señales inequívocas de confianza, cariño y complicidad. El debate se expandió tanto que cada nuevo comentario alimentaba aún más la curiosidad del público. Los protagonistas, por su parte, guardaron silencio frente a la avalancha de rumores y opiniones. Ninguno de los dos emitió declaraciones oficiales, lo que solo avivó la intriga de los seguidores. Para muchos, ese silencio era una confirmación indirecta de que algo especial se escondía detrás de aquella coreografía improvisada. Los fans, lejos de conformarse, comenzaron a exigir entrevistas, transmisiones en vivo y más apariciones juntos. La expectativa creció a niveles inesperados, convirtiendo a Mahasin y Seng en una de las parejas más comentadas del momento, incluso sin haber confirmado nada. El baile se volvió un símbolo de misterio, ternura y complicidad, tres elementos que cautivan de manera irresistible a la audiencia.
La prensa especializada tampoco se quedó atrás, y decidió cubrir el tema en detalle, dedicando portadas y reportajes completos al suceso. Desde revistas de entretenimiento hasta periódicos digitales, todos encontraron en el baile la oportunidad perfecta para atraer lectores. Las fotos y los videos acompañaban artículos que describían el momento como una escena de cuento de hadas. Las palabras más utilizadas en los titulares fueron magia, sensación y química, reflejando la percepción generalizada. Nadie quería quedarse fuera del fenómeno, porque era claro que el interés popular seguía creciendo cada día. El simple acto de bailar en una boda privada se convirtió en el evento mediático de la temporada. En medio de toda la atención, los familiares que asistieron a la boda intentaron mantener cierta discreción. Aunque muchos reconocieron que el ambiente cambió por completo tras el baile, prefirieron no dar demasiados detalles a los medios. Sabían que cada palabra podía interpretarse de múltiples formas y alimentar aún más la especulación. Lo que no pudieron evitar fue la filtración de imágenes y videos desde distintos ángulos, lo que reforzó la viralidad del momento. La variedad de tomas permitió que cada espectador se sintiera parte de la celebración, observando de cerca cada sonrisa y cada paso. De esta manera, el fenómeno siguió creciendo como una bola de nieve, imposible de detener. Lo sorprendente fue que el baile no solo capturó la atención de sus seguidores más fieles, sino también de personas que nunca habían mostrado interés en ellos. El algoritmo de las redes sociales jugó un papel clave, llevando el video a usuarios de todo el mundo. Cada interacción multiplicaba su alcance, y pronto aparecieron reacciones en distintos idiomas. Comentarios en inglés, francés, árabe y turco demostraban que la escena había traspasado cualquier barrera cultural. Mahasin y Zeng se convirtieron, sin proponérselo, en embajadores de una conexión que fascinó a todos por igual. Lo que comenzó como un simple momento familiar, terminó siendo un evento global. El análisis de lo ocurrido también puso en evidencia la manera en la que las redes sociales transforman lo cotidiano en algo extraordinario. En otro contexto, un baile en una boda pasaría desapercibido, recordado solo por los asistentes. Sin embargo, en la era digital, bastó con que un par de videos se compartieran para que la escena alcanzara dimensiones impensadas. El poder de la viralidad convirtió a Mahasin y Zeng en protagonistas de una historia que nadie esperaba. Cada reacción, cada me gusta y cada comentario construyó un fenómeno colectivo que sigue creciendo. Este episodio es una prueba más de cómo la espontaneidad y la autenticidad conquistan corazones en el mundo digital. Lo cierto es que el impacto de este baile seguirá siendo recordado como uno de los momentos más icónicos en la historia reciente de ambos. Aunque aún no sabemos si decidirán pronunciarse o aclarar lo sucedido, lo que sí es evidente es que lograron tocar una fibra emocional en millones de personas. No se trató solo de bailar, sino de transmitir emociones reales que conectaron con el público. El recuerdo de esas miradas y sonrisas quedará en la memoria colectiva como una de esas escenas que definen etapas. Y con o, sin explicación oficial, el baile de Mahasin y Zeng Torun en la boda de su primo ya ocupa un lugar en la cultura popular. Su magia seguirá resonando mucho tiempo después de que la música haya dejado de sonar.